fuego, la llama de Dios en mí. Hay muchas cosas que no entendíamos, pero el Señor, como digo una vez más, es nuevo. Amén. Cada día es nuevo, cada día habla cosas nuevas. Lo hemos podido leer una y muchas veces, muchos pasajes, pero el Señor cada vez más se va revelando. Aún en esta época, donde estamos en plena pandemia, con ciertas restricciones, nos dice que no nos debemos angustiar porque Él es quien tiene el control. Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía. Amén. ¿Verdad? Sino de poder. Amén. De dominio propio. Amén. Señor Jesús, debo reconocer que por estar limitada me estuve deprimiendo. Yo acepto delante del Señor y me arrepiento. Señor Jesús, pero el Señor me vino a animar porque yo debo estar ardiendo. Amén. Satanás no puede apagar mi fuego. No. Pero yo no lo puedo permitir al enemigo. Porque si se apaga mi fuego es porque yo lo permito. No le debo autorizar, no le debo permitir, no debo dejar que él entre en ninguna ventana, bajo ninguna circunstancia. Amén. Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor porque Él nos pide arder con el fuego del Espíritu. Amén. No quiero arder con otro fuego. Amén. No quiero arder con otro tipo de fuego, que no venga del Señor. Gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor porque esta semana ha sido de mucha bendición y de mucha paz, de mucho, ha sido muy alumbrante. También en mujeres abrazadas por el Padre. Qué clara está la palabra. Nos llama a ser personas que seamos edificados, edificar nosotros como mujeres, estar siempre dispuestas. Gracias al Señor por cada uno de los hermanos que han sido utilizados esta semana y por cada uno de los ministerios. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. La hermana es más alta. Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Hermanos, todos los días leemos el alimento diario y me pasó una experiencia, ¿no? Yo estaba muy afanada, muy desesperada, ¿no? Y mis hijos, cuando estábamos compartiendo el alimento, fue un día miércoles, y una de mis hijas me dice, ¿no? Mamá, la Biblia dice acá, ahorita estamos leyendo el alimento, que no te afanes, que comeremos. Y me lo dijo tan fuerte en la cocina, yo estaba allá en la cocina porque así está, ¿no? Entonces, gracias al Señor. Y ayer nuevamente escuché la palabra, realmente, hermanos, cuando nos afanamos, yo digo, ¿no? Y es cierto, en ese momento, cuando el hermano decía, aviva, aviva el don que tenemos nosotros dentro. Hermana, en ese rato me puse a invocar, a llamarlo al Señor, Señor Jesús. Hermana, fue una experiencia muy preciosa. Yo siempre salgo al parque, en el parque, o sea, tomo oxígeno, toda esa parte, de eso tengo comunión con el Señor. Es el único momento que tengo, es algo tan precioso, hermanos, de verdad que esa intimidad. Y yo le decía, Señor, y me ponía a orar y el Señor me hacía recordar tantas cosas. Entonces, fue cuando yo tuve mi comunión con el Señor, yo le digo, Señor, que sea tu voluntad. Entonces, hermanos, cuando vivamos ese don que tú lo tienes, hermanas, es algo sorprendente. Mi experiencia es mía, pero ustedes también. Hay que practicarlo, hermanas. Yo me sentí en paz y yo le decía, Señor, mira, si tú quieres que yo predique, usted me va a poner la persona y yo voy a ir derechito y ahí. Entonces, yo siempre voy al Mercado Santa Rosa. El Mercado Santa Rosa ya es del Señor. Y yo lo proclamo así. Entonces, pero, o sea, también no tenía ganas, pero también cuando el Señor me aviva, yo le digo, Señor, será tu voluntad. Y me fui derechito donde la presidenta, ¿no? Y yo le digo, Señor, tú vas a hablar. Porque a veces nuestro querer, hermana, mi parte buena, ay, que los hermanos escuchen, ay, pobrecito. No, eso no sirve, hermana. No, me ha pasado. Entonces, gracias al Señor que avivamos el don que tenemos.
Señor Jesús, cuando yo vivo, hermana, realmente es algo sorprendente. Esa experiencia me pasó y pude predicar, pude llegar a muchas personas y es para el Señor, hermana. Señor Jesús, cuando tú de verdad invocas ese nombre, aviva lo que le decía Pablo a Timoteo, aviva, aviva, Señor Jesús, es algo sorprendente, mis amadas hermanas, de verdad. Amén, aleluya, Señor Jesús, amén. Oh, amén, hermanos. Ayer el hermano empezó con una pregunta y decía qué era lo que apagaba nuestro fuego, ¿no? Y nos dio 3 puntos: la degradación, la ansiedad, los problemas de la iglesia, ¿no? Y todo esto nos llama a ver cómo estamos todos los días en nuestra vida diaria con el encuentro con el Señor, ¿no? Nos hablaba de cómo el Señor no nos quiere nos prefiere fríos o nos prefiere calientes, no nos quiere tibios, ¿no? Entonces, ¿cuánto de nosotros mismos le damos todos los días al Señor? Entonces, cuando nosotros no le damos lo suficiente al Señor, como es lo que tenemos que hacer todos los días, porque todavía estamos en el camino. Yo digo y siempre lo diré, estoy en el camino y cada día iré creciendo más en Él. Por eso le digo al Señor que nunca sea parte de mí, que esté en todo momento, que cuando yo quiera dar quiero dar un paso, pero un paso firme cada vez que lo dé. Y ese encuentro con el Señor y esa conexión que voy a tener con Él va a hacer que yo no tenga esa otra parte que decía, la ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que nos lleva a la depresión, que nos lleva a retirarnos del camino del Señor, porque nos lleva a pensar muchas cosas que no vienen de Él. Entonces, Él nos pide que descansemos en Él, Él nos pide que le entreguemos nuestras cargas a Él. Nos pide que no nos avergoncemos de su evangelio, que no nos avergoncemos de su palabra. Yo hoy día me venía en el carro y le comentaba a mi hermana y le decía, cuando el Señor nos habla en diferentes maneras. A mí me habló cuando yo estaba escuchando, siempre escuchamos la palabra, a las 6 de la mañana estamos en la escuela de oración con las hermanas, y yo, para que no molestar, yo decía, para no molestar, voy a poner mis audífonos, para que no se escuchen. Pero un día mi hijo me dijo, ay, mamá, me dice, ¿cómo se escucha todo lo que tú dices hasta arriba, hasta el segundo piso? Aparte de que ya de por sí yo tengo voz alta. Y así lo module siempre se me escucha. Entonces ahí viene la parte, ¿no? Entonces yo digo, siempre me voy a quedar con eso que dice, la palabra del Señor nunca regresa sola. Entonces se va a escuchar. Y también, hermanos, nos exhorta a que como iglesia seamos esos pilares fuertes, unidos con la palabra, que la palabra sea la que nos una, que el amor de cada uno de nosotros sea lo que sobrepase cualquier cosa, que el dolor de cada uno de nuestros hermanos sea nuestro dolor, que sus alegrías de cada uno de ustedes sean nuestras alegrías, y llegar con un corazón limpio siempre a nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros hoy vamos a dar continuidad a lo que dejamos la semana pasada. Considera lo que te digo, parte 4, ¿cierto? Ya estamos en la parte 4 y nosotros vimos 3 aspectos, ¿verdad? El primer punto fue si nosotros conocemos a Dios o conocemos las obras de Dios. ¿Qué clase de conocimiento nosotros queremos tener? ¿Queremos solamente quedarnos con la bendición de las obras, de lo que Dios puede hacer por nosotros y para nosotros? ¿O queremos conocerlo realmente a Él? Conocerlo a Él es conocer sus caminos, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros pasamos por dificultades y el día de ayer nosotros compartimos que las dificultades, muchas veces ansiedades, los problemas internos en la iglesia, las cargas que llevamos, inclusive la decadencia, la degradación, el escuchar otras voces exteriores o interiores, hacen que nosotros menguemos en nuestro fuego. Usted ya recibió el Espíritu, ¿cierto? Sin embargo, nosotros a veces no conocemos claramente el camino del Señor. Y nosotros vimos que
Dios en su trabajar, Dios en su economía, en su plan, lo primero que hace con nosotros, sus hijos, es derribarnos. Por un lado nos derriba, por otro lado nos levanta. Por un lado mata, pero por otro lado da vida, ¿cierto? Oseas capítulo 6, versículo 1 hasta el 3 dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué tal si lo leemos? ¿Qué dice? Entonces nosotros primero tenemos, Dios no da lo bueno primero, muchas veces. ¿Qué es lo que hace? Arrebata, te quita, pero después te cura. Dios después no te va a dejar abatido, no te va a dejar desamparado, no te va a dejar expuesto. Dios quiere sanarte. Yo te pregunto a ti, querida hermana, ¿tú quieres ser sana? Entonces vuélvase al Señor. Dígale al hermano a su costado: hermana, ¿quiere ser sana? Volvámonos al Señor. Quizás usted no padece de artritis, no le duele el estómago, no tiene gastritis, no sufre de estrés, los huesos están muy movibles, no crujen, pero internamente a veces estamos enfermos. Estamos enfermos de ira, estamos enfermos de resentimiento, estamos enfermos de exigencias propias que nos hacemos, de ansiedades, sentirnos rechazados, rechazadas. Todas esas cosas Dios quiere sanarte, querido hermano, querida hermana. Pero para eso Él quiere herirte. Quiere herirte y no solamente eso, Él quiere vendarte. Amén. Aleluya. El versículo 2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, una vez que tú recibes vida, una vez que tú recibes la bendición de Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios quiere que tú vivas delante de Él. Dile a otro hermano de tu costado: Dios quiere que tú vivas delante de Él. Dios quiere que tú vivas delante de Él. Versículo 3. Nosotros vemos: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces aquí vemos una actitud de la persona, una actitud del creyente. El creyente toma una posición, el creyente toma una postura, una actitud: voy a conocer a Dios. Y usted quizás puede preguntarse: ya conozco al Señor, tengo 10 años, 15 años en el Evangelio, pero no se detenga allí. La palabra está fluyendo todos los días. Si usted no participa de las comuniones, de la reunión del martes, tiene el viernes, si usted no participa de una comunión de una semana, usted ya se perdió de algo. Entonces es necesario que usted prosiga, recupere tiempo perdido. El tiempo ya no vuelve. Si tú no estuviste en la comunión del viernes, ya perdiste. Por más que quizás puedas escucharlo grabado, ¿verdad? Y gracias al Señor nosotros tenemos luego las grabaciones de los mensajes, ¿cierto? Si tú no tienes alimento diario, te estás perdiendo la palabra profética actual. Si no participas de la comunión de oración, estás perdiendo oportunidad para que el fuego arde en tu interior. Tú quizás puedes pensar que una semana antes que el Señor venga te vas a poner al día. Hermanos, a veces los jóvenes no consiguen ponerse al día con todas las tareas que hacen. Se amanecen y pasan todo el día sin dormir 24 horas. Pero a veces cuando terminan exhaustos, se cansan. ¿Tú quieres ser esa clase de creyente?
conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Dile al hermano a tu costado, hermano, vamos a conocer y proseguir en conocer. ¿Cómo el alba está dispuesta a su salida? El alba, el amanecer, todos los días tiene que salir. ¿Acaso usted ve al sol diciendo, sabes qué, Dios, hoy día no tengo ganas de salir? Hoy día no quiero dar la vuelta. Bueno, que la tierra dé su vuelta y que parezca nublado, pero yo no quiero salir. Ya me retrocedo, me escondo. ¿Será que así el sol hace? ¿La tierra dice eso? No voy a dar vueltas. ¿Sabes? Si de eso no pasa, nosotros estaríamos muertos. Pero el alba está dispuesta. Cuando eres llamado, cuando eres llamada, querido hermano, querida hermana, para servir, cuando eres llamado, cuando eres llamada para participar de una comunión, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Pregúntale y mírale al hermano a tu costado. Hermano, cuando te llaman, ¿estás dispuesto? Entonces Dios quiere ir mostrándonos ese camino. Por eso que Él quiere derribar nuestros conceptos, quiere derribar nuestra personalidad, quiere derribar nuestro viejo hombre, nuestra constitución natural. Ese es el camino de Dios. Entonces Dios no se va a quedar allí. Una vez que Él tumba y hiere, nos sana. Y esa sanidad, hermanos, es maravillosa. Esa sanidad que Dios trae perdura, es real, es permanente. Quizás tú perdonas con tus fuerzas y luego te resientes el doble. Pierdes una vez, pero quieres ganar 5 veces. Ese eres tú yo. Pero el Señor tiene un modo de trabajar. Por eso cuán importante es que nosotros aprendamos, punto número 2 que vamos a ver, es discernir nuestra condición espiritual. Nosotros tenemos que ver en la pantalla, ¿verdad? Discernir nuestro estado espiritual. Entonces vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 y 11. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 y 11 dice lo siguiente: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Presta atención aquí. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza. Nosotros el día viernes compartimos, creo que fue el viernes o el sábado. Hay 2 maneras de seguir al Señor: de cerca y de lejos. De que podemos seguir al Señor, podemos seguir al Señor. Y aquí estamos todos aquellos que seguimos al Señor. Pero tú puedes seguir de lejos. No quiere decir que no sigas. No te comprometes. Estás allí tanteando. Es seguir de lejos. Pero quien sigue de cerca se mete con zapatos y todo. Pregúntale al hermano a tu costado, ¿cómo está siguiendo? Timoteo estaba siguiendo fielmente porque siguió la enseñanza, siguió la conducta del apóstol, imitó su carácter, conocía el propósito, la razón de ser del apóstol, su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia. Pero no solo queda allí, en cosas espirituales, también viene lo práctico. Versículo 11, persecuciones. Claro, a veces nos gusta estar estudiando la Biblia, ¿verdad? Nos gusta estar en la comunión de oración, ¿verdad? En la reunión de mujeres virtuosas. Pero ¿quién le gusta estar en los padecimientos?
Ahí es donde muchas veces, principalmente, los apóstoles fueron los que, y compartimos con las hermanas el día viernes, que ellas fueron las que se quedaron hasta el fin, ¿cierto? Las hermanas no le temieron miedo a la muerte porque estaban cerca de la cruz, no tuvieron miedo de los soldados porque se quedaron mirando hasta que la tumba fue colocada, el cuerpo del Señor allí, fue colocada la piedra y volvieron el domingo para poder embalsamar al Señor y se encontraron con la resurrección, ¿cierto? Porque estaban con zapatos y todo metidas. Persecuciones, padecimientos. Y Pablo le dice, como los que sobrevinieron en Antioquía, persecuciones que he sufrido. ¿Y qué más dice? Y de todas, repita conmigo, de todas. Otra vez. Me ha librado el Señor. ¿Qué situación no te ha salvado el Señor? Para que no confíes en Él. Aleluya. Entonces, el Señor, a lo largo de nuestro camino, no nos va a mostrar la película completa de todo lo que nos va a librar. Él quiere que paso a paso tú lo conozcas. Cada día hay una experiencia diferente a tu nivel de crecimiento, ¿cierto? Es importante por eso que disciernas tu condición espiritual. Si tú eres alguien fuerte espiritualmente, la prueba va a ser fuerte. Si tú eres un cristiano nuevo que recién está caminando en el Señor, la prueba va a ser a tu nivel de primaria, de inicial, ¿cierto? ¿Tú acaso por ejemplo, a Eliseo, a Luana, a Camila le van a poner la tabla de álgebra, la tabla de multiplicar para que se aprendan? No, ¿verdad? Él está gateando, él está aprendiendo a dar sus primeros pasos y cuando va a intentar caminar, va a caerse, ¿cierto? ¿O no va a caerse? ¿Va a llorar o no va a llorar? ¿Eso va a impedir de que él camine? Eso muestra su perseverancia. Quizás usted quiere saber toda la película completa y eso a veces nos angustia, saber si el Señor va a responder o no va a responder nuestras oraciones. Pero calma, el Señor nos va a librar de todo. Capítulo 4, versículos 17 y 18 nos dice: pero el Señor estuvo a mi lado. A ver qué dicen las hermanas, por favor, ahí las hermanas pueden leer capítulo 4, versículo 17. Versículo 18. Aleluya, el Señor estuvo a mi lado. Yo no sé si usted ya conocía este versículo, pero es importante, queridas hermanas, que ustedes gasten tiempo en la palabra. Su fe no puede estar colocada en sus pensamientos, en sus filosofías. Querida hermana, usted también puede tener sus propios pensamientos y filosofías, así como los varones también. Cuando argumentamos y peleamos, cada uno tiene una forma de parecer diferente, ¿sí o no? ¿Y quiere imponerla, sí o no? Esa es filosofía. Cuando usted quiere imponer su idea, esa es una ideología. Y eso está en contra de la palabra. Por eso, hermana, hermano, dígale al hermano a su costado o a la hermana a su costado: vamos a gastar más tiempo en la palabra. El Señor estuvo a mi lado. Pablo dice, estuvo a mi lado
y me dio fuerzas. El Señor no nos va a dejar sin fuerzas. Él está en nuestro espíritu. Y si yo ejercito mi espíritu, esa fuerza, ese poder va a ser avivado. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de las dificultades, en medio de toda clase de problemas, el Señor nos va a librar. Nos va a dar fuerzas. Versículo 18 dice, el mismo 17. Así fui librado de la boca del león. Pablo conocía los caminos del Señor. Si estaba en una situación, era por mano de Dios. Y él no estaba allí preso, sabía que estaba partiendo y estaba a punto de morir. Pero él no estaba quejándose, lamentándose. Estaba escribiendo a Timoteo. Y le dice, me dio fuerzas y así fui librado de la boca del león. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Preservarte. No te quiere perder. Él no quiere que tú seas privado del reino celestial. Él quiere que tú reines. Querido joven, adolescente, Dios quiere que tú reines. Hermana casada, soltera, viuda, divorciada, el Señor quiere que tú reines. Por eso Él nos está librando día tras día. Por eso a Él sea la gloria. ¿Qué tal si usted da un gloria a Dios? A Él sea la gloria. Pablo estaba en la prisión, estaba a punto de morir, pero decía, a Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba ardiendo. Porque el fuego estaba encendido, estaba avivado. Donde nosotros necesitamos avivar más nuestro espíritu es en las pruebas. ¿Cierto? Y por eso nosotros tenemos en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículos 34 al 37 dice así. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El 37 nada más. Amén. Entonces nosotros muchas veces cuando pedimos al Señor algo es para estar libres. Y el Señor conoce nuestro engañoso y perverso corazón. Que deseamos simplemente salir del apuro. Y el Señor nos dice aquí, ¿tú quieres ser libre? ¿Para qué quieres ser liberado de esta presión, de esta situación? ¿Para qué quieres ser libre? ¿Para que te vayas y andes feliz por allí, por allá? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida, en este tiempo puede salvar tu vida. Pero el Señor quiere guardarte para el reino, te está cuidando. Ese es el cuidado de amor del Señor para su reino, para que tú entres en el reino. Logras discernir estos asuntos. Cada situación que tú pasas, querido hermano, querida hermana, es para que tú reines en esa situación. Y acá dice aún más, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? El Señor conoce, queridos hermanos y hermanas.
que de por sí nuestro corazón no está inclinado al evangelio. Cada vez que usted se despierta, sabe, querido hermano, querida hermana, ¿usted necesita orar o no necesita orar? ¿Por qué ora? No porque usted sea un buen creyente, sino porque necesita volverse al Espíritu. Y si usted no ora, usted, déjeme decirle, usted se está levantando en su viejo hombre. Cada vez que nosotros nos acostamos, podemos acostarnos en el Espíritu, pero cada vez que nos levantamos, no nos levantamos en el Espíritu. Por eso oramos, nos volvemos al Señor, invocamos su nombre, nos limpiamos con la sangre. Tenemos una nueva oportunidad de experimentar al Señor, su misericordia, su amor, su gracia, su abrazo. Entonces, Él allí hace que nuestra alma se incline hacia el Espíritu. Por eso que nosotros necesitamos poco a poco inclinarnos hacia el Espíritu. Y en el Espíritu el Señor nos va a decir, yo tengo una misión para ti. Yo tengo un camino para ti, para que tú sigas, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Ayer vimos, ¿cierto? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Y de qué nos avergonzamos? Y eso hace de que nosotros demos un paso atrás con respecto al evangelio. Querido hermano, querida hermana, en estos tiempos finales, Dios quiere que tú te pongas en una posición definida. Tomes posición clara. O eres cristiano o no eres cristiano. Lo que está en riesgo, querida hermana, querido hermano, es el reino. Yo a veces, hermanos, muchas veces cambio el reino por dinero. A veces cambio el reino por mi placer de ver quizás películas, por mi placer de diversión, de salir, pasear, caminar. Cambio el evangelio por eso. Y sabe, cuando yo cambio todo eso, mi vida no tiene sentido. Yo conversaba hace un tiempo con un hermano y yo le decía, mire, ¿sabes qué? Tengo que buscar trabajo, esto, aquello. Y me dice, tú estás toda la vida en el evangelio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Hermanos, usted ha sido llamado para ser un pescador de hombres, para ser una pescadora de hombres. Y esa es la utilidad que Dios tiene de ti. No menosprecies el llamado del Señor. Dígale a su costado, no menosprecies el llamado del Señor. Y en Mateo 25 nosotros tenemos, creo que nosotros todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Y tenemos 5 prudentes y 5 insensatas, ¿cierto? Estas vírgenes prudentes tomaron consigo sus vasijas y también llenaron de aceite sus vasijas y sus lámparas, ¿cierto? La lámpara en el Antiguo Testamento, en los tiempos judíos, rabínicos del Señor Jesús, no eran visibles. Las lámparas eran cerradas. No sé si lo tenemos aquí. ¿Usted ve? Amén. Aleluya. Vea usted cómo eran las lámparas. Quizás nosotros hemos visto las lamparillas esas de querosene, ¿cierto? Con mechita y que alumbran, ¿cierto? Y es fácil ver la luz externa. Todos aquí cuando decimos amén, leemos la Biblia, oramos, estamos en las comuniones, en las reuniones, ese es el fuego externo, la mechita de afuera. Pero sabe, querido hermano, querida hermana, Dios quiere que tú veas cómo está adentro de la lámpara.
La mecha está prendida. Uy. Ya, esa es otra lámpara. La otra. Amén. Amén. Ok, ya estamos muy adelante. Ok. Usted ve el fuego, ¿cierto? Pero usted no ve aquí qué cantidad de aceite tiene, ¿sí o no? Dios sí ve. Y Dios quiere que tú veas cuánto de aceite hay dentro de ti. Y aquí vemos que está medio lleno. En las tinieblas es necesario dar testimonio, ¿cierto? El aceite se consume. En las pruebas, el aceite se consume. ¿Tú enciendes la lámpara en el día o en la noche? En la noche. Entonces, en las pruebas, el aceite se consume. Entonces, si tú no buscas llenarte de aceite, se te va a acabar. Por eso yo me estreso. Yo no sé si tú te estresas, si tú te angustias. Yo no sé si tú lloras. Pero, ¿por qué uno se estresa? ¿Por qué uno se angustia? ¿Sabe? Porque comienza a exigirse de más allá de la cuenta. Tiene que responder por aquí, tiene que responder por allá, tiene familia que cuidar, familia por atrás, familia por delante. Problemas de salud que nos rodean. Todos están enfermos a veces. Entonces, si no nos llenamos de aceite, ¿qué va a suceder? Se va a consumir. Consume, consume, consume. ¿Y qué va a pasar con la lamparita? Se va a apagar. Por eso, y va a dejar de alumbrar. Por eso que existen creyentes que no logran perseverar. ¿Sabe por qué? Porque no llenan sus vasijas. Aquí encontramos 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, ellas llevaron, aparte de la lámpara, llevaron una vasija de repuesto. Aparte de participar de las reuniones, me consagro al Señor cada día en mi casa. Y ese es un gran desafío, queridos hermanos y hermanas, que usted pueda levantar un altar en su casa. No de una reunión, digámoslo así, participar de un círculo de oración, escuela de oración o la reunión de mujeres virtuosas. No esa clase de altar, no. Es un altar colectivo. Pero tu altar personal, tú con Dios. ¿Sabe? Eso es llenar de aceite tu vasija. Si como familia pasan un tiempo y a veces, hermanos y hermanas, no hay ese tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para comer, hay tiempo para ver película, para ver partido, para un montón de cosas, ¿cierto? Pero un tiempo específico para la comunión familiar, un altar familiar, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo los hijos van a llenarse en su espíritu? ¿Cómo los padres van a salvar a sus hijos? No entregues a muerte a tus hijos, querido hermano, querida hermana. No lo dejes a la muerte, a la deriva. Cuando están escondidos en sus cuartos, se encierran, golpean la puerta. Tú no sabes qué hay allí dentro. Tú no sabes qué hay en este celular. Tú no sabes qué hay en su laptop. Y tú bien ahí, bueno, mientras no haga bulla, mientras esté tranquilito, bacán, ¿cierto? No, hermano. Y cuando quieres reunirte con ellos, no hay tiempo. No hay espacio, ahí está el trabajo, usted está ocupado, está ocupada, está en los estudios, está en el trabajo, están aquí, allá, cada uno disperso.
Hermanos, necesitamos valorar este tiempo para llenarnos de aceite. Dígale a su costado, necesitamos llenarnos de aceite. Si usted se llena, las insensatas le dijeron, danos de vuestro aceite, ¿cierto? Va a llegar un momento en que tus hijos te van a decir en el tribunal de Cristo, danos de tu aceite. Porque no hay, no tuvieron. Es tiempo ahora. Y ellos le van a decir, bueno, para que no nos falte a nosotros, ni a ustedes, vaya y compre. Pero sabes, querido hermano, querida hermana, quizás solo entres tú y la persona que más quieres, que más amas, no entre. Aquí fueron 5 que entraron y 5 que no entraron. Esta es una palabra un poco para creyentes que pueden asimilarlo. Y todo esto, hermanos, es para que seamos vencedores, para que usted y yo logremos vencer. Estas tinieblas necesitan de luz. Ayer compartíamos, ¿cierto? ¿El fuego para qué es? Para proteger. Tú estás en la selva, en la jungla, en el bosque. ¿Para qué enciendes el fuego? Para que un animal silvestre por allí no te ataque, ¿cierto? Te proteges. Por otro lado, estás, no sé, en Ayacucho, en Puno o en lugares fríos, en la altura. Enciendes una fogata, ¿para qué? Para calentarte, ¿cierto? El fuego, la luz, el fuego del Espíritu nos da calor, nos abriga. Salmo 91 dice, el que abriga al que habita al abrigo del Altísimo. Entonces necesitamos ser abrigados, no por una colcha tigre, no por un edredón de plumitas, de polar. Necesitamos abrigarnos al abrigo del Altísimo. ¿Cierto? Eso es ser un vencedor. Y en Apocalipsis capítulo 12, solo para concluir, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. No lo vamos a tocar hoy día, pero ya lo desarrollaremos después. Apocalipsis 12, 11. ¿Qué dice? Los varones ahora. Los varones no leyeron, ¿cierto? Los varones. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y aquí encontramos una división en 3 partes de este versículo. ¿Cómo logramos vencer? Por medio de la sangre. Es decir, todos los días que fallamos, todos los días tenemos oportunidad de volvernos al Señor. No deje para el día siguiente, querido hermano, querida hermana, volverse al Señor. Vuélvase ese mismo día. Utilice la sangre, la palabra del testimonio. Por eso decíamos, cuán importante es la palabra en nuestras vidas. Una vez que la palabra ingresa en nuestro interior, esa palabra se mezcla con nosotros y se vuelve nuestro testimonio. Por eso que este viernes las hermanas alentamos a todas a comenzar de una manera diferente el estudio del libro Mujeres de la Biblia. No es para que usted lo lea, querido hermana, querida hermana, lo lea como una historia, como un cuento. Cada libro tiene citas bíblicas, ¿cierto? Esas citas bíblicas no están de adornito solo para pasarlos por alto, entre paréntesis. Es para que usted justamente busque la Biblia, busque la cita bíblica. Y hermanas, necesitamos tener en este tiempo hermanas
llenas de la palabra. Ahora díganse entre las hermanas, hermanas, necesitamos hermanas llenas de la palabra. Lo que te va a ayudar a vencer no son tus palabras, sino las palabras que habitan en ti. Compartíamos con las hermanas. El Señor, cuando fue tentado en el desierto, ¿cierto? Él no dijo, a ver, ¿cómo dice el no solo de pan, espérate, no solo de pan, no solo de pan, de pan pues, de pan, no solo de pan vive el hombre, pero ahí está en la Biblia pues, ahí está en la Biblia. ¿Así le habrá dicho al enemigo? Él dijo y citó ese versículo. Él no estaba yendo con los pergaminos. El Señor Jesús no estaba yendo así al desierto, ¿o sí? Con su mochila, ¿o sí? Él fue con la mochila, así con los pergaminos allí. A ver, déjame ver, ¿dónde está? A ver, y tengo mi Biblia súper marcada, ¿no? Esa Biblia, así que desde que me convertí hace 30 años, esa Biblia, la ando para arriba, por abajo. A ver, ¿dónde está? ¿Será que el Señor fue así a luchar contra el enemigo? ¿Dónde estaba la palabra? En su interior, en su boca y en su corazón, estaba en su mente, ¿cierto? ¿Cuándo viene la prueba? ¿Dónde está la palabra? Aquí. Y aquí no hay nada. Y a veces hay hermanos que dicen, no, ay hermano, no me acuerdo ese versículo. ¿Cómo era ese hermano? ¿Dónde está ese versículo? Que dice, ¿cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Ese versículo, ¿no? El que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? ¿Cierto? A veces tenemos esos versículos, ¿verdad? Y todavía decimos, el Señor dice, hermano, el Señor dice. ¿Qué Señor dice eso? Hermanos, por eso que nosotros tenemos una fe tan rala. Cuando las hermanas se reúnan los viernes, disfruten los versículos de la Biblia, profundicen. Cuando las hermanas estén compartiendo, también profundicen. No hablen sus palabras, no hablen filosofías. Los varones, ¿cuánto más? Quizás usted no está dando la palabra en el momento, pero usted también necesita estar lleno de la palabra. Por eso que con los jóvenes parezco bastante molesto. Ese reloj está adelantado 10 minutos. Entonces, los jóvenes, los adolescentes, los domingos estamos teniendo una práctica. Cuando compartimos la palabra, damos la lección, ellos están llevando una tarea para su casa de aprender los versículos. Padre, madre, aprenda también los versículos. Memorice, ore y lea. Ahora, díganle a su costado, hermana, memorice los versículos, ore y lea. Y allí nuestras oraciones cambiarán. Nuestras oraciones serán diferentes. Nuestro testimonio será diferente. Nuestra manera de discernir las circunstancias será diferente. Y podremos vencer por medio de la sangre, por medio de la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.